Muchos de los aparatos que potencian nuestra civilización tecnológica dependen de la relación fundamental entre el movimiento y dos propiedades básicas de la materia: ciencias físicas, electricidad y magnetismo. La corriente eléctrica produce luz y calor, pero su utilidad más importante es producir movimiento. Para ver cómo la electricidad produce movimiento, debemos comparar ciertas fuerzas. Fuerzas impulsadas por cargas eléctricas y fuerzas impulsadas por imán. Los polos norte y sur de un imán son los puntos de concentración del campo magnético que lo rodea. Dicho campo se muestra generalmente así, en dos dimensiones, pero en realidad los campos magnéticos tienen tres dimensiones, en el espacio que rodea al imán. Como resultado de la interacción del campo que rodea al imán, se puede utilizar un imán para poner en movimiento a otro, atrayéndolo cuando los polos cercanos son opuestos, repeliéndolo cuando los polos cercanos son iguales. Una corriente eléctrica puede producir también un campo magnético. La corriente eléctrica que fluye por un cable es en realidad una corriente continua de electrones, diminutas unidades de carga. Esta corriente forma a su alrededor un campo magnético. Cuando la corriente deja de fluir, el campo se derrumba. Cuando empieza a fluir de nuevo, reaparece el campo magnético. Y dos campos magnéticos interactuando pueden producir movimiento. Los campos magnéticos que rodean a los imanes y cables cuando fluyen por ellos corrientes eléctricas se producen de distintas maneras. Cuando fluye la corriente por el cable, los electrones son impulsados de átomo en átomo. Cada electrón en movimiento produce un diminuto campo que se extiende a su alrededor. Si se extienden suficientes campos alrededor de suficientes electrones, aquellos se combinan para formar un campo mayor alrededor de todo cable. Un campo similar rodea al imán. También es la consecuencia de las cargas en movimiento, aunque el imán no lleve corriente. Helo aquí. Generalmente, cuando los electrones se desplazan en el núcleo del átomo, los campos que crean tienden a moverse en todas direcciones y se anulan entre sí. Pero los átomos de ciertas sustancias magnéticas desprenden varios campos. Estos campos pueden combinarse para formar un campo mayor alrededor de todo el imán. Este campo es igual al que se produce en un cable cuando lleva corriente. Tiene un polo norte y un polo sur. Y cuando los campos magnéticos interactúan, desprenden fuerzas que producen movimiento. El campo magnético que se produce en un cable cuando lleva corriente se intensifica cuando el cable forma una espiral. Y cuando el centro de la espiral es de hierro, el campo se intensifica aún más al concentrarse el magnetismo y produce un electroimán que es mucho más potente que un imán corriente. Los electroimanes también son útiles porque se pueden encender y apagar. En los automóviles el motor se pone en marcha con una llave porque al girarla se completa el circuito y envía la corriente por el espiral. Su campo atraviesa el de un imán cercano y este se pone en movimiento cerrando el circuito que impulsa la puesta en marcha. En Japón, un tren experimental se eleva y es impulsado por una serie de electroimanes cuyos polos se repelen con los del tren. La fuerza magnética eleva el tren por encima de la vía y lo mantiene centrado durante su recorrido. Esta fuerza magnética que mueve al tren produce movimiento en línea recta. Se trata de un movimiento lineal.
Pero los motores eléctricos utilizan espirales o bobinados que llevan corriente, a la vez que imanes para producir movimiento giratorio. Las piezas más importantes de un motor son el imán y el espiral o bobinado. El imán suele tener forma de U. Uniendo los polos de esta manera se concentra el campo en el espacio que hay entre los dos. Cuando la corriente pasa por el espiral, este se convierte en electroimán. Si los polos norte y sur están junto a los mismos polos del imán, una fuerza los separa, volviendo el espiral hacia los polos opuestos del imán. Pero si se invierte la dirección de la corriente, cuando el espiral se desliza, es impulsado de nuevo. Esto ocurre porque al invertir la dirección de la corriente se invierten los polos del espiral. De nuevo, los polos iguales se repelen y mueven el espiral. Estos empujones se unen para formar un movimiento rotativo continuo mediante la continua inversión de la corriente en el espiral. Este tipo de corriente invertida es la que se suministra a las casas. Se llama corriente alterna porque cambia constantemente de dirección, cerrando el ciclo cada 50 segundos. Naturalmente, los motores también pueden funcionar con corriente continua, la clase de corriente que genera una batería. Luego, un aparato invierte la corriente del espiral y el efecto es el mismo. La relación entre electricidad, magnetismo y movimiento es tan íntima que dos de ellos producen el tercero. Por ejemplo, la potencia del agua que cae en una presa o la potencia del vapor de una planta eléctrica hacen girar un enorme imán mediante el espiral de un generador. El movimiento del imán produce una fuerza electromagnética en el espiral que hace que la corriente fluya por el cable. O sea, el movimiento y el magnetismo producen electricidad en el generador, mientras que la electricidad y el magnetismo producen el movimiento de un motor. La mayoría de los motores eléctricos dependen de la corriente que producen los generadores, y estos son los responsables de las enormes cantidades de energía eléctrica de que depende nuestro mundo tecnológico. Los generadores que proporcionan la mayoría de nuestras necesidades producen corriente alterna de la siguiente manera. Se montan dos argollas en el eje sobre el que gira el espiral. Las argollas toman contacto con dos escobillas de carbón o de cobre. Estas escobillas conectan las argollas a un circuito externo y cuando el espiral gira en el campo magnético, una mitad se mueve hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Esto produce una corriente de dirección única. Conforme va girando el espiral, la mitad que se movía hacia arriba ahora se mueve hacia abajo y la otra mitad también ha invertido su dirección. Este cambio de dirección invierte la dirección de la corriente y de esta inversión constante surge la corriente alterna. Los generadores pueden también producir corriente continua sustituyendo las argollas por un conmutador como el que se usa en los motores. El conmutador y las escobillas invierten la dirección de la corriente justo cuando se está invirtiendo en el espiral. Consecuentemente, la corriente del circuito interno va siempre en la misma dirección, aunque la del espiral sea alterna. Cuando la corriente eléctrica sale de la planta generadora, suele pasar por un aparato llamado transformador. El transformador puede aumentar o disminuir la fuerza que mueve la corriente, el voltaje. Lo incrementa a fin de que pueda transmitir la potencia a grandes distancias. Es la manera más eficaz de enviar corriente por medio de cables. Para uso doméstico o comercial, los transformadores disminuyen el voltaje. La mayoría de los aparatos eléctricos que utilizamos funcionan con bajo voltaje. El transformador cambia el voltaje de la siguiente manera. Imaginemos dos cables en espiral. Cada uno está conectado a un circuito diferente, pero los dos rodean al mismo núcleo. Cuando la corriente pasa por uno de ellos, genera un campo que magnetiza al otro. Pero como los dos comparten el mismo núcleo, sus campos se concentran al unísono y actúan como un gran campo único. Mientras fluya continuamente una corriente, nada ocurrirá. Pero supongamos que de repente cambiamos la dirección de la corriente de una de las espirales.
una ráfaga de corriente pasa por la segunda espiral y su circuito. Si la corriente invierte de nuevo su dirección, otra ráfaga pasa por la segunda espiral en dirección opuesta. En corriente alterna, la inversión es constante. ¿Pero por qué? Porque cada vez que la corriente cambia de dirección, los campos magnéticos que rodean las espirales se derrumban y cambian de dirección. El movimiento de este campo magnético cambiante de la segunda espiral pone en movimiento sus electrones. De nuevo, la relación entre electricidad, magnetismo y movimiento. Así que el transformador puede pasar corriente alterna de un circuito a otro. Pero para conseguir cambiar el voltaje, el transformador debe tener las espirales con distinto número de vueltas. Si la segunda espiral tiene más vueltas, se convierte en un transformador de subida. Cuando se introduce corriente alterna en la primera espiral, la corriente que genera la segunda tiene un voltaje más alto. Se transforma. El voltaje se puede disminuir utilizando un transformador cuyo segundo juego de espirales tenga menos vueltas que el primero. Los transformadores, generadores y motores dependen de fuerzas electromagnéticas. Pero estas fuerzas causan un efecto mucho más grande en nuestro planeta. El campo magnético de la Tierra es muy parecido al que se forma alrededor de una barra magnética y se pone en movimiento por medio de las corrientes eléctricas del interior de la Tierra. Las temperaturas aquí son tan altas que los átomos del hierro y del níquel que forman el núcleo interno están desprovistos de electrones y cogen cargas. Se cree que la rotación de la Tierra los pone en movimiento. Estas cargas eléctricas en movimiento pueden producir el campo magnético de la Tierra. El campo terrestre se extiende por el espacio donde actúa sobre las partículas cargadas que se producen en el Sol. Aunque el Sol es esencialmente una gran bola de gas, estas partículas están tan calientes que ya no actúan como gas, sino como corrientes de plasma de átomos cargados positivamente y de electrones cargados negativamente. Estas partículas responden a los campos magnéticos y cuando caen bajo la influencia del campo magnético terrestre, fluyen por la espiral que se forma entre los polos magnéticos de la Tierra. En las zonas polares, donde el campo las aproxima más a la Tierra, excitan a las moléculas de la atmósfera exterior y con un efecto muy parecido a lo que sucede con los tubos fluorescentes, producen la aurora boreal en los polos. El color blanco verduzco lo producen los átomos del oxígeno, que también pueden crear una luz carmesí cuando el plasma tiene gran cantidad de energía. Los átomos de nitrógeno añaden franjas azules y violeta. La acción del campo magnético sobre el plasma tiene aplicación práctica en la investigación que intenta controlar el enorme calor de la fusión nuclear. La fusión nuclear, mediante la cual los átomos de hidrógeno se convierten en helio, produce la enorme energía del Sol y otras estrellas. En algunos experimentos para controlar esta fusión hay que mantener el ardiente plasma de hidrógeno en un espacio muy pequeño. Puesto que el plasma responde a los campos magnéticos, se han fabricado distintas clases de recipientes magnéticos para mantener el plasma en su sitio, que se ve repelido desde todos los puntos de su contenedor. De todos estos experimentos, aprovechando la energía que nos brinda el Sol, pueden surgir otros medios de producir grandes cantidades de electricidad. Y la relación entre electricidad y magnetismo volverá a tener un profundo efecto en nuestra forma de vida.